Ok, ya vamos a empezar. Bienvenidos a todos y gracias por unirse con nosotros virtualmente esta noche para lo que esperamos sea una presentación informativa para los propietarios y inquilinos en la ciudad de Richmond. Mi nombre es Mónica Bejarano y soy una analista de programa de servicios de renta. Hoy, la analista de programa de servicios, Magali Chávez, conducirá la presentación de esta noche. Antes de empezar, me gustaría compartir alguna información logística. Por favor, tenga en cuenta que esta presentación se ha publicado en el sitio web. Voy a añadir el enlace de la página web en el chat abajo para su referencia. Tenga en cuenta también que esta presentación se está grabando y esperamos a publicar la grabación también en nuestra página de talleres comunitarios. Y voy a introducir a Magali Chávez. Hola, buenas tardes. Gracias por asistir el día de hoy. Como dijo Mónica, me llamo Magali Chávez. Soy analista de servicios del programa de renta o consejera de vivienda. Entonces, el día de hoy voy a hacer una presentación que empezar. Entonces, los temas que vamos a cubrir el día de hoy es el propósito de la ordenanza, las propiedades cubiertas bajo la ordenanza de renta, inscripción, registro y la tarifa de renta de viviendas residenciales, que es específicamente relacionada a los propietarios, requisitos de causa justa para desalojo y notificación de desalojo. También vamos a discutir lo que se llama la renta máxima permisible, como la renta máxima permitida se llama MAR en inglés. También vamos a discutir los ajustes generales anuales. Vamos a cubrir brevemente las peticiones de ajustes de renta. Vamos a discutir la garantía implícita de habitabilidad, que es una ley estatal e ingreso del arrendador. Y también vamos a discutir las leyes que están ocurriendo en este momento relacionadas a la pandemia, que es la ley de ayuda al inquilino debido a COVID-19 y la ordenanza de urgencia del condado de Contra Costa. Antes de empezar, tenemos un anuncio comunitario. La ciudad de Richmond acaba de pasar una orden de emergencia de la ciudad de Richmond que agrega restricciones a los desalojos. Entonces, la ley acaba de pasar miércoles por la noche, entonces no la vamos a cubrir en esta presentación porque ha sido muy rápido, pero le queríamos notificar que la ley está en existencia. Mónica puede poner el enlace en el chat para si quieren más información. La información está en nuestra página web. Ok, entonces ahora para empezar, ¿cuál es el propósito de la ordenanza de Richmond? O sea, ¿por qué está en vigor? Entonces, el propósito de la ordenanza es que es conocida como la ordenanza de renta. El nombre oficial es la ordenanza de renta justa, causa justa de desalojo y protección de los propietarios de Richmond, como la vamos a escuchar como la ordenanza de renta. El propósito es promover la estabilidad comunitaria y del vecindario, la vivienda sana y la accesibilidad para los inquilinos en la ciudad de Richmond. Y trata de controlar los aumentos excesivos de renta y los desalojos arbitrarios en la mayor medida posible bajo la ley de California. Al mismo tiempo trata de garantizar al dueño un retorno justo al dueño, al propietario. Ok, hay que empezar. Ok. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que están bajo la ordenanza? Porque no todas las propiedades están cubiertas igual. Entonces, la primera sección que tenemos son lo que le llamamos propiedades que están cubiertas completamente, que son unidades bajo control de renta. Y esas propiedades están bajo control de renta y causa justa de desalojo. Y generalmente son propiedades de unidades múltiples construidas en o antes del 1 de febrero del 1995. Entonces, generalmente son propiedades como apartamentos. Es lo que se considera normalmente.
pero también pueden ser propiedades que tengan más de una vivienda en la propiedad. Entonces puede ser a veces una casa que se le ha agregado una unidad atrás, el garage se le ha convertido en una unidad de vivienda, o también la casa está subdividida. Y menciono esto porque la ciudad de Richmond tiene muchas de esos tipos de propiedad. Entonces es importante saber que es posible estar bajo control de renta aunque la propiedad sea considerada una casa o una casa unifamiliar, pero haya propiedades adicionales o unidades adicionales en la propiedad. El segundo tipo de propiedad es propiedades que están parcialmente cubiertas. Estas son propiedades que solamente tienen causa justa o protecciones de causa justa de desalojo. No tienen control de renta. Entonces, estas son unidades subsidiadas por el gobierno que se consideran sección 8 o unidades económicas, propiedades con una unidad de vivienda en la parcela, que son normalmente unidades unifamiliares, condominios o lo que se consideran nuevas construcciones, y es si la propiedad estaba construida después de el 1 de febrero de 1995. La tercera sección es propiedades que están completamente exentas de la ordenanza, significando que no tienen ningún tipo de control de renta o protecciones de desalojo y simplemente están controladas por la ley estatal. Y estas son las propiedades cuando el arrendador y el inquilino comparten la cocina o el baño o el baño. Hogares para familias individuales en donde una unidad adicional que está conocida como un ADU, que fue permitida por la ciudad, fue agregada y la casa principal es ocupada por el propietario. Y también a propiedades de asilos de ancianos. Ok, entonces es importante conocer cómo, dependiendo de la propiedad, cómo la ley impacta a esa propiedad, porque no todas las propiedades están reguladas igual por el programa de renta. Entonces les recomiendo que revisen esta sección y entiendan qué tipo de protecciones tienes como inquilino o qué tipo de responsabilidades tienes como propietario. Una sección importante para los propietarios de Richmond es la inscripción de la propiedad y registro de la renta. Entonces, una de las responsabilidades como dueño es asegurarse que la propiedad o la unidad de renta esté inscrita con el programa de renta. Si la propiedad está bajo control de renta, también tiene que hacer un registro de renta donde nos da información sobre el alquiler. Y las razones por qué eso es importante es uno, aumenta el cumplimiento del programa de renta con la presentación de información sobre los servicios de renta y vivienda, mejora el cumplimiento de la ordenanza. También ayuda con el proceso de petición de ajuste de la renta. Entonces, cuando se me somete una petición, el examinador de audiencia puede verificar las inscripciones y el registro de renta, puede ver lo que se fue sometido anteriormente. También refuerza las oportunidades de información comunitaria. Entonces, en un futuro cercano, la idea es que el inquilino y el arrendador los dos van a recibir notificación de cuánto el dueño puede cobrarle al inquilino o cuánto es la renta máxima previsible, y un guía para el control de renta de la ciudad de Richmond. Entonces, en el registro de renta se requiere que el dueño ponga la información de base de renta, cuando el inquilino se mudó, cuánto estaba pagando, los servicios que tiene, el alquiler. Entonces, es información que se va a utilizar para mandar información a los inquilinos y arrendadores. También mejora el estudio de tarifas y la exactitud de la facturación. Entonces, la inscripción y registro de renta es algo que se usa para calcular cuántas unidades de rentas hay en la ciudad de Richmond y que asegurarse que la información del propietario esté correcta. Entonces, muchas veces mandamos un cobro, mandamos una factura al propietario y el propietario dice, ya no es mi dirección.
Entonces, la pregunta que siempre les preguntamos es, la inscripción que hiciste si está correcta, cambiaste la dirección si te mudaste, porque la información que nosotros tenemos es la información que nos da el dueño. Entonces, la información solamente va a estar correcta si el dueño nos da la información correcta. Y también la última es que el cumplimiento es necesario para los aumentos de renta y los desalojos. Entonces, bajo la ordenanza de renta, se requiere que el dueño inscriba la propiedad y también registre la renta o el alquiler. Si el dueño no hace eso, no está en cumplimiento con la ordenanza de renta y el inquilino puede tener eso como una excusa o pelear un aumento de renta. O si hay un desalojo, el inquilino tiene el derecho de decir que el dueño no está en cumplimiento con la ordenanza en el momento del desalojo. Entonces son secciones importantes para un propietario de saber. ¿Qué continuar? Entonces, cada unidad, dependiendo de cómo esté monitoreada o regulada por la ordenanza de renta o el programa de renta, tiene que pagar una tarifa. Entonces, para las propiedades que están completamente cubiertas, que son propiedades que están bajo control de renta, la tarifa es $219 por unidad. Y para las unidades de renta parcialmente cubiertas, estas son propiedades, casas o propiedades que están subsidiadas por el gobierno. El cobro es $124 por unidad. Y eso es por el año fiscal, entonces se corre del 1 de julio hasta el 30 de junio y se manda el cobro como cada agosto o septiembre. Y también pueden ver los años anteriores. Si usted tiene una unidad de renta y nunca ha pagado una tarifa, se le recomienda que contacte el programa de renta porque es posible que no tengamos la información correcta o algo está pasando en el sistema y no quiere que se le acumule todos eso, la tarifa y también los recargos por nunca haber pagado. Entonces eso también es importante. Ok, entonces vamos a empezar con lo que se llama causa justa para desalojo, causa justa de desalojo. Casi todas las propiedades en la ciudad de Richmond de renta tienen causa justa de desalojo, al menos que estén completamente exentas. Pero normalmente la mayoría de los alquileres en la ciudad de Richmond tienen causa justa de desalojo. ¿Qué es la causa justa de desalojo? Lo que significa es que los inquilinos residenciales no pueden ser desalojados por una de las... Solamente pueden ser desalojados si el dueño tiene lo que se llama causa justa de desalojo. Causa justa de desalojo es falto de pago de renta, incumplimiento de contrato, molestias, no dar acceso a la propiedad, desalojar temporalmente para someter reparaciones sustanciales, mudanza del propietario, retiro del mercado de renta o renta temporal. Entonces, normalmente estas son las causas justas de desalojo que tiene el propietario en la ciudad de Richmond. Como mencioné, por la pandemia, la ciudad de Richmond acaba de pasar una moratoria o una orden que prohíbe muchos de estos desalojos. Entonces, en este momento solamente están autorizando falta de pago de renta, pero el proceso que se requiere bajo la ley de COVID, y también molestias por razones muy específicas, si el dueño o alguien en la propiedad hay peligro de salud o de la seguridad de las personas en la propiedad. Y también la otra que se está autorizando es el retiro del mercado de renta. Entonces, si está considerando un desalojo, es importante que contacte el programa de renta para entender cuáles son las leyes en este momento que están ocurriendo, dado las diferentes leyes por la pandemia. Pero sin la pandemia, normalmente estas son la causa justa de desalojo y hay procesos específicos que el dueño tiene que seguir para estar en cumplimiento con la ordenanza de Richmond y también seguir el proceso de desalojo. El primero es si un dueño quiere desalojar a un inquilino por incumplimiento del contrato, molestias o no dar acceso a la propiedad.
la ordenanza de renta requiere que se le dé una notificación de advertencia por escrito al inquilino. La notificación de advertencia tiene diferentes requisitos. El primero es que le tiene que dar al inquilino un periodo razonable o un tiempo razonable para corregir el problema de no menos de 5 días antes de entregar una notificación para terminar el alquiler. También debe de decirle al inquilino cómo puede solucionar el problema y también dejarle saber que si no soluciona el problema puede resultar un desalojo. Debe de incluir el número del contrato del programa de renta. Debe incluir instrucciones para el cumplimiento de los problemas, o sea, cómo es que tiene que corregir el problema, qué es lo que el inquilino tiene que hacer, qué son los pasos que tiene que seguir. Y también tiene que incluir la información necesaria para determinar la fecha, hora, lugar, testigos presentes y otras circunstancias para el inquilino sepa qué es lo que está ocurriendo, cómo se sabe, o sea, cualquier comprobante que usted tenga que el inquilino está haciendo eso. Entonces, si tiene fotos, si tiene quejas de los vecinos, o sea, cualquier información. El programa de renta tiene una plantilla que da a la comunidad, que es una plantilla de la notificación de advertencia escrita, y aquí está el enlace si la quiere ver o si la quiere utilizar. A continuación está lo que el dueño necesita hacer si está haciendo un desalojo. Entonces, si el arrendador le ha dado una notificación de desalojo al inquilino o también le ha dado una notificación de advertencia, tiene que someter la notificación tiene que someter la notificación de terminación de alquiler con el programa de renta dentro de 2 días hábiles o 2 días de negocios. Si es un desalojo por incumplimiento de contrato, molestias o negar acceso a la propiedad, también tiene que adjuntar la notificación de advertencia que inicialmente se le dio al inquilino, y todo esto también tiene que tener prueba de servicio. Entonces, eso es un requisito muy importante, es la regulación 1001, es un requisito bajo la ordenanza de renta y es como el programa de renta administra el proceso de desalojo. Todas las notificaciones de terminación de alquiler tienen que ser sometidas con el programa de renta dentro de 2 días de días hábiles o días de negocios. Aquí está el enlace. Entonces, la notificación o de terminación de alquiler se puede someter por internet en este enlace, o también se puede mandar una copia por correo al programa de renta. Si la notificación de terminación de renta no es presentada a tiempo, esto puede ser considerado por el inquilino como una defensa afirmativa en una acción de retención ilegal o como se llama un desalojo. Entonces el inquilino puede utilizar eso a su favor, dejándole saber al juez en la corte, o sea, del proceso de desalojo, que el dueño no siguió ese requisito que se requiere bajo la ordenanza de renta. Entonces, por eso es importante que se asegure que está sometiendo la documentación necesaria para el desalojo. Entonces, siguiendo, vamos a continuar con lo que se llama el MAR, o la renta máxima permisible. Entonces, esto es para unidades que están bajo control de renta. Entonces, la renta máxima que puede ser cobrada por una unidad de renta controlada. Entonces, el MAR es específicamente para las unidades que están bajo control de renta y lo puede pensar como el techo. O sea, el techo es la renta máxima que se le puede cobrar a un inquilino. Un aumento de renta no puede exceder la renta máxima permisible, pero sí puede ser menos. Incluso si no se cobra la renta máxima, la renta máxima permisible sigue siendo la misma. El arrendador puede escoger elevar la renta al máximo de acuerdo con la ley estatal y la regulación bancaria del Consejo de Renta. Entonces, vamos a seguir, o voy a terminar
Entonces, la renta máxima permitida o permisible es la renta base, que es lo que se le cobró al inquilino al principio del alquiler, o si el inquilino tiene mucho tiempo ahí, es lo que se le cobró el 21 de julio de 2015. Vamos a también agregar ajustes generales anuales. Y si normalmente la renta máxima es la base de renta y los ajustes generales anuales, pero en razones o en situaciones específicas también incluye un ajuste individual si el inquilino o el propietario han sido parte del proceso de petición. Entonces también es posible que la renta máxima sea impactada por el proceso de petición. Pero la renta máxima permitida es lo que el dueño puede cobrarle, lo máximo que el dueño le puede cobrar al inquilino. La renta máxima permitida cambia cada año o se incrementa cada año por el ajuste anual. Entonces, es un término que se va a escuchar mucho por la presentación, es un término que impacta la renta, el control de renta, entonces es importante saberlo. Pero es la renta base y el ajuste general anual. Entonces, eso es más o menos lo que es la renta máxima permitida o el MAR. Entonces, los ajustes generales han habido, se me hace que 4, o no, ya 5. 5 pasan cada 1 de septiembre. Entonces, el ajuste anual cada año se autoriza por el Concilio de la Renta, del programa de renta. En este momento hay 5, para el 1 de septiembre de este año va a haber 6, o va a ser el sexto para el 2021. Están basados en lo que se llama la inflación de la bahía. Entonces, el año pasado, el 1 de septiembre de 2020, fue de 2.9%. El incremento de renta en este momento para unidades bajo control de renta está cambiado por la pandemia, porque hay leyes que están prohibiendo incrementos de renta, pero cuando se venza esa ley, el dueño nunca va a perder el ajuste general anual, simplemente se va a agregar a la renta máxima. Una nota importante es que el arrendador debe darle a un inquilino una notificación apropiada de aumento de renta de acuerdo con el Código Civil 827. Entonces, un arrendador puede aumentar la renta hasta la renta máxima permitida con una notificación descrita de 30 días si el incremento de renta es menos de 10%, que esto es normalmente el caso para unidades bajo control de renta. Y como dice aquí, una nota es que el aumento de la renta del ajuste general solo puede aplicarse a la renta en efecto antes del 1 de septiembre del año anterior. Entonces, el alquiler o un inquilino o un propietario califica para el incremento de renta si el alquiler ha estado en efecto el 1 de septiembre del año anterior. Entonces, el alquiler tiene que estar en efecto del 1 de septiembre del 2020, antes del 1 de septiembre de 2020, para calificar para el aumento de renta del 2021, en septiembre. Es lo que está dando esa nota. Okay. Entonces vamos a hablar un poquito más del ajuste general anual, o sea, qué es y cómo se calcula. Entonces, el ajuste general anual es aumento del costo de vida anual permisible con base en el 100% del índice de precios del consumidor, que viene siendo la tasa de inflación. Entonces, lo podemos pensar como la inflación de la bahía anual. Y el programa de renta autoriza un 100%, entonces se cobra el 100% de la inflación. Hay otros programas otras ciudades que solamente autorizan el 75 o el 80%. La ciudad de Richmond autoriza el 100% de la inflación anual. Cuando se puede tomar el primer ajuste anual es cada un año natural completo debe de expirar después del 1 de septiembre de cada año, que es lo que estaba explicando.
En este momento esto es un poquito diferente por las leyes que están por la pandemia, pero normalmente es cada 1 de septiembre. ¿En qué época del año se puede tomar el AGA? Entonces, generalmente el AGA puede tomarse el 1 de septiembre de cada año después de una notificación legal apropiada. Sin embargo, el ajuste anual 2020 ha sido y continúa siendo diferido hasta que la ley local permita aumentos a la renta residencial. Entonces, estaba la moratoria de Richmond, que se venció el 30 de septiembre, pero esa ley no autorizaba incrementos de rentas para unidades de control de renta, y la ordenanza del condado de Contra Costa se extendió hasta el 30 de junio. Entonces esa ley sigue en pie, que también prohíbe aumentos de renta para unidades bajo control de renta. Entonces, la última pregunta es, ¿los arrendadores o propietarios pueden depositar los aumentos AGA? Para depositar, es, es una palabra un poco rara. Lo que significa es que si se pierden, o sea, si es como, en inglés la palabra se llama banking, que se puede pensar como una cuenta de banco, como que alguien ahorra los ajustes anuales. Entonces, por eso esa palabra se está usando, depositar el ajuste anual. Lo que quiere decir esta pregunta es que si el dueño pierde el ajuste anual. Y la respuesta es no. El dueño nunca pierde el ajuste anual, entonces sí puede depositar el ajuste anual. El límite, si algún punto quiere incrementar la renta, entonces vamos a decir que yo llevo 3 años sin incrementar la renta. Eso me daría a un promedio de 3% por año, es un ajuste anual de como de 9%. Entonces, se puede ahorrar el aumento el ajuste general anual, pero si hay hay un límite a cuánto el dueño puede incrementar a la vez. Entonces, el límite es el 5% de los ajustes generales diferidos previamente, que se puede ser recuperados cada año, más el ajuste general del año actual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 9% que no he cobrado, más el ajuste anual del 2020, que sería siendo de 2.9%, puedo tomar el 5% de los 9% que tengo depositado o ahorrado, y agregar el ajuste general anual de 2.9%, que sería el máximo de 7.9%. Entonces, para este año, si las leyes de la pandemia no existieran, el ajuste anual que un dueño puede tomar a la vez, si tiene esos ajustes anuales depositados, hubiera sido de 7.9%. Entonces, la idea es un poquito compleja, pero la idea básica, o lo que debería de tomar de este concepto, es que el dueño nunca pierde el ajuste general anual, y que se guardan o se ahorran, pero sí hay un límite a cuánto puede tomar a la vez si decide que quiere incrementar la renta. Ok, entonces para continuar vamos a empezar a discutir las peticiones de ajuste de renta de inquilinos. Entonces es un proceso que el inquilino puede tomar si piensa que el dueño está cobrando renta de más para propiedades que están bajo control de renta. Entonces hay 3 peticiones. La primera petición es por renta excesiva debido a que el arrendador no disminuyó la renta, o por cobrar renta por encima de la renta máxima permitida o permisible. Entonces normalmente pasa si el dueño no cambió la renta base, o si vamos a decir que el dueño solamente tiene el incremento de 5% de ajustes generales anuales, pero le da al inquilino un 10% de incremento. Entonces el inquilino puede someter una petición y decir, una petición diciendo,
el dueño me está cobrando más, no debería de tener tanto ajuste general anual y me está cobrando más de la renta máxima permitida. La segunda petición es para reducir la renta debido a disminución de espacios, servicios y o habitabilidad. Entonces, esta petición está conectada con una ley estatal, que es la ley de habitabilidad. Entonces, la idea es que el dueño tiene la responsabilidad de mantener una unidad habitable y saludable, que es uno de los requisitos básicos de un alquiler, que al momento que el inquilino paga la renta completa, está pagando por parte de ese contrato, es que el inquilino está pagando una renta habitable, tiene una unidad habitable. Al momento que el inquilino no tiene una unidad habitable, no tiene una unidad segura o le está impactando la salud al inquilino, el inquilino está pagando de más porque el dueño no está cumpliendo con la promesa de una unidad habitable y saludable. Entonces, para las unidades que están bajo control de renta, el inquilino puede someter una petición para pedir una disminución en la renta si tiene problemas de habitabilidad, si tiene reducción en servicios, igual como lo que se requiere en un contrato. A veces veo que el dueño le dice, ya no puedes usar el estacionamiento, pero el inquilino del contrato tiene estacionamiento, o se le quita un garage o lo que sea, un tipo de espacio, o igual un servicio. Entonces, eso está relacionado con esa petición, que la renta o el espacio, servicios o habitabilidad en la unidad, todos son parte de lo que el inquilino está pagando en renta, y al momento que se le quita uno de esos, se le quita espacio, servicio o habitabilidad, el inquilino está pagando de más o tiene el derecho de peticionar y peticionar que está pagando de más por ese tipo de reducción. Y obviamente se va a hacer la petición, el examinador de audiencia revisa la información. Pero eso es una de las peticiones. Y la tercera petición es para reducir la renta debido a una reducción en el número de inquilinos permitidos. La verdad, nunca he visto esta petición, pero es una de lo que el derecho el inquilino tiene. Entonces, bajo la ordenanza de renta, el inquilino tiene el derecho de reemplazar el inquilino de uno a uno. Entonces, si somos tres y uno se sale, yo tengo el derecho de reemplazar ese inquilino. La idea es que todos estamos pagando una renta proporcional a lo que es la renta completa. Estamos pagando $1,500 de renta, cada uno pagamos $500. Si un inquilino se va, yo tengo el derecho de reemplazar ese inquilino siguiendo las regulaciones de la ordenanza para que nos ajuste la renta. Al momento que el dueño está negando que el inquilino reemplaza a esa persona, por razones que no son razonables, el inquilino puede pedir que se le reduzca la renta por el número de inquilinos que el dueño no está permitiendo. Entonces, si somos tres y salió uno y el dueño no autoriza que esa persona la reemplace, el inquilino puede pedir una reducción de la renta por el 33%, porque es una tercera parte de las personas que habían anteriormente. Esa petición está autorizada. La verdad nunca la he visto, pero es uno de los derechos que tiene el inquilino. Entonces, los hechos importantes de la petición es uno, que el arrendador tiene derecho a objetar o a objecionar a la petición. La mayoría de peticiones y casi todas las peticiones de habitabilidad resultan en que se lleve a cabo una audiencia con el examinador de audiencia. Algunas peticiones serán decididas de forma administrativa si la otra parte no presenta una objeción. Y cualquiera de las partes o cualquier de los grupos puede apelar una decisión de un examinador de audiencia. Entonces, después que se hace el proceso de la petición y el examinador de audiencia hace su decisión, esa decisión puede ser apelada. Ok, vamos a seguir con las peticiones para el arrendador o el propietario. Entonces,
La primera es petición para aumentar la renta máxima permisible debido a un aumento en el número de ocupantes permitidos. Entonces, esta idea es que bajo el contrato el dueño ha calculado una renta específica debido a las personas que van a vivir en esa unidad. Entonces, si bajo la ordenanza y las regulaciones el inquilino agrega a alguien que no está protegido bajo la ordenanza o las regulaciones, el dueño puede peticionar por cada incremento de persona hasta un 15% de la renta. Entonces vamos a decir que dos personas viven en la unidad y agregan a otro amigo, a una tercera persona, el propietario puede peticionar por un incremento de 15% por esa persona. Pero si hay regulaciones o protecciones, no se autorizan incrementos para todas las personas adicionales. Entonces vamos a decir que hay una pareja que vive en la unidad y tienen un bebé. El dueño no va a poder peticionar por la adición de ese bebé, porque familiares cercanos están protegidos bajo la ordenanza y las regulaciones. Entonces, si usted piensa que hay ocupantes o personas adicionales en la unidad que no deben de estar ahí y quieren peticionar, les recomiendo que lean las regulaciones y lean la ordenanza antes de peticionar o contacten al programa de renta para hablar con un consejero de vivienda. La segunda petición es para aumentar la renta máxima permitible debido a un aumento en el espacio o los servicios. Entonces, igual, esto es importante porque a veces veo que el dueño o el inquilino piden un servicio adicional o espacio adicional y el dueño se los da, pero nunca piden permiso con el programa de renta. Entonces, es importante saber que cualquier cosa que esté relacionado con la renta, un incremento o una reducción en espacio o servicio, el programa de renta tiene el poder administrativo sobre esa renta. Entonces, el programa de renta tiene ese poder de controlar la renta. Y es un poquito raro para los propietarios porque sé que el programa de renta y la ley es nueva. Entonces, la idea de que ahora otra agencia o otra organización va a controlar la renta es raro. Pero es algo que se tiene que normalizar y es algo que el propietario y el inquilino tienen que entender, que cualquier cosa para unidades que están bajo control de renta, cualquier cosa relacionada con la renta, el programa de renta tiene poder administrativo y tiene el derecho de decir esto es exceso de renta o es una reducción en la renta. Entonces, esta petición, vamos a ver, es como un ejemplo, es si el inquilino tiene un espacio de estacionamiento y le pide al dueño que quiere tener un segundo espacio de estacionamiento y el dueño le dice, está bien, te doy un segundo, pero te cobro $100 adicionales por mes. Ese incremento de renta se tiene que autorizar con el programa de renta. Aunque aunque el dueño y el inquilino estén de acuerdo, si el propietario no quiere que en un futuro se le cobre por exceso de renta, tiene que asegurarse que haga la petición del proceso administrativo para que el programa de renta lo autorice y el examinador de audiencia lo autorice. Igual con la petición por inquilinos adicionales. Es posible que un inquilino viva en un apartamento de 3 cuartos y solamente viven 2 personas ahí y le dice, ¿sabes qué? Quiero agregar otra persona. Y el dueño le dice, está bien, te cobro, no sé, $200. Es posible que el dueño esté cobrando de más porque bajo la regulación lo máximo que se autoriza es el 15%. Entonces también es importante que ese incremento de renta, aunque esté de acuerdo el inquilino y el dueño, se tiene que autorizar por el programa de renta y por el examinador de audiencia. Entonces es importante saber eso. La tercera petición es la petición para aumentar la renta máxima permisible debido a aumentos en los costos operativos
y de mantenimiento. Entonces, esta petición es una petición compleja y está relacionada a que el dueño piensa que ya no está teniendo lo que se llama una ganancia suficiente a su inversión. Entonces, se hace una calculación bajo la petición que está comparando lo que se llama el año base, que es el año de 2015, y lo está ajustando por inflación al año actual. Si hace petición en 2021, el año actual sería el 2020 porque funciona como impuestos. Entonces está viendo cuánto el dueño estaba teniendo de ingresos netos en el 2015 y los va a comparar a ingresos netos en 2020 ajustados con inflación. Y si el dueño está recibiendo menos, los ingresos netos menos de lo que estaba recibiendo en el 2015, es cuando se autoriza un incremento de renta. La petición es por la propiedad completa, no es por unidad. Y la petición en sí es como de 25 páginas, 25, 26 páginas. Entonces, si están interesados en esta petición, les recomiendo que consulten con un consejero para hablar del proceso y entender más cómo funciona. Igual con la petición de los inquilinos, los hechos importantes de la petición es que el inquilino tiene derecho a objecionar a la petición. La mayoría de las peticiones van a llevar a una audiencia y van a ser examinadas por el examinador de audiencia. Algunas van a ser decididas por el proceso administrativo y cualquier de las partes puede apelar a la decisión. Ok, entonces estas son las peticiones de propietario. Vamos a continuar. Ya hablé un poquito sobre la garantía implícita de habitabilidad. En esta sección también vamos a hablar el pacto implícito de disfrute tranquilo del inquilino. Entonces, a la garantía implícita de habitabilidad, tengo los bomberos. La garantía implícita de habitabilidad es una teoría legal que ha sido desarrollada y definida a través de varios casos en los tribunales. El Tribunal Supremo de California ha sostenido expresamente que la garantía implícita de habitabilidad existe en todos los acuerdos de renta residencial. Esto significa que el arrendador tiene la obligación y la promesa de proporcionarle a los inquilinos vivienda segura y sanitaria, según lo definido en el Código Civil 1941.1 y el Código de Salud y Seguridad 17920.3. Entonces es lo que ya hemos discutido, no es la promesa que el dueño le hace al inquilino de una unidad segura y sanitaria, y lo que le da al cambio al inquilino es el cobro de la renta o la renta. Entonces es como una promesa implícita en el alquiler y es lo básico que el dueño puede proporcionar, una de las cosas básicas que el dueño puede proporcionar y un requisito bajo el estado de California. Entonces, igual como a la garantía implícita de habitabilidad, en cada contrato de arrendamiento residencial de California, también hay un acuerdo implícito de disfrute de tranquilidad que se garantiza a los inquilinos, que los inquilinos podrán disfrutar tranquilamente sus hogares. Y esto es dado al Código Civil 1927. Esta posesión tranquila incluye dos requisitos. Primero, el arrendador no puede tomar acciones que interfieran sustancialmente con el uso legal del hogar por parte del inquilino. Y segundo, el arrendador debe tomar acciones para proporcionarle a un inquilino el disfrute tranquilo o la posesión tranquila del hogar del inquilino si el arrendador sabe que el uso legal de la propiedad por parte del inquilino está en peligro. Entonces, estas son dos secciones de la ley que son importantes para que los dos, el inquilino y el propietario, entiendan sus derechos y responsabilidades bajo la ley estatal, y es algo que se discute mucho cuando estamos aconsejando.
Otra sección de la ley que tenemos muchas preguntas es el Código Civil 1954, que es el ingreso legal del arrendador. Entonces, el arrendador solo puede ingresar o entrar a una unidad por razones específicas. Y esas razones son reparación, decoraciones, alteraciones o mejoras necesarias. Las explicaciones están en la ley. El dueño tiene que dar al inquilino una notificación por escrito, una notificación de al menos 24 horas. Eso no tiene que ocurrir, obvio, si hay una emergencia, pero si no es emergencia, es una notificación por escrito de 24 horas. El inquilino no puede exigir estar en la unidad cuando el arrendador ingrese. Entonces, eso es importante porque a veces los inquilinos dicen, no puedes entrar, no voy a estar ahí, voy a estar trabajando. Entonces, eso le puede dar un poquito de problemas al inquilino porque el inquilino no tiene derecho de negarle al dueño la entrada si el dueño le está siguiendo la ley. En este momento, la situación es un poquito más compleja por la pandemia. El estado de California ha agregado regulaciones que el propietario tiene que seguir si quiere entrar a la propiedad. Entonces, Mónica, si quiere poner el enlace de las regulaciones en el chat para saber más información. Las otras cosas que requiere la ley es que la entrada debe ser durante las horas hábiles normales o horas de negocio normales. El arrendador debe incluir en el aviso escrito la hora y la fecha y el propósito o la razón por qué van a entrar. Y en Richmond es una causa justa desalojar a un inquilino que rehúsa la entrada legal al arrendador después de que el inquilino ha sido advertido que debe dejar de negar el acceso legal y continúa haciéndolo. Entonces, eso es causa justa. Pero obviamente, como le expliqué, en este momento, por la pandemia es un poquito más complejo. Entonces, pero esa es la ley normalmente. Ok, entonces ahora vamos a empezar. Ya terminamos con la ordenanza de renta y una de las leyes importantes bajo el estado de California, lo que tenemos muchas preguntas. Ahora vamos a empezar a discutir las leyes que están por la pandemia. Entonces, un aviso es que en esta presentación es una panorama general de la ley estatal que fue recién aprobada y que la ley está cambiando continuamente, todas las leyes están cambiando continuamente. La legislatura de California aprobó esta ley y el programa de renta de Richmond no tiene ninguna autoridad sobre los requisitos, aplicabilidad o cumplimiento. Solo un tribunal con jurisdicción apropiada puede tomar una decisión sobre estos problemas. Entonces, esta presentación no pretende actuar como consejo legal. Si necesita consejo legal, debe comunicarse con un abogado. Esta presentación no ofrecerá respuestas a preguntas específicas o hipotéticas. Simplemente estamos proporcionando la información general para que la comunidad la tenga. Finalmente, esta presentación, incluyendo las sesiones de preguntas y respuestas, solo ofrece información en general. Cualquier pregunta sobre situaciones relacionadas con hechos específicos debe ser atendida en otro momento, comunicándose con el programa de renta de Richmond. Puede llamar o mandar un correo electrónico, o a veces también va a tener que consultar con un abogado porque, como explica el aviso, las leyes estatales de SB 91 y la ley del condado no son leyes de la ciudad de Richmond, entonces no son leyes que tengamos o que conozcamos también. Entonces, tendría que consultar con un abogado que conoce la ley específicamente o con el condado. Entonces, simplemente se le está proporcionando información general. Entonces, vamos a empezar. Lo que la ley que está en este momento por incumplimiento de renta es la ley estatal que se llama la Ley de Ayuda al Inquilino debido al COVID-19. El 28 de enero de 2021, la legislatura de California aprobó SB 91, la cual extendió la moratoria de desalojo del estado y le agregó varias secciones nuevas a la ley de ayuda al inquilino debido al COVID, a la pandemia. La ley de ayuda al inquilino debido al COVID-19 pretende coordinar la respuesta del estado a los desalojos relacionados con la renta debido al COVID.
darles a los tribunales suficiente tiempo para ajustar los casos retrasados, darle a los inquilinos un camino consistente para obtener protección contra el desalojo cuando no pueden pagar renta debido a un problema relacionado a la pandemia, y darle a los arrendadores una certeza básica de cuándo pueden cobrar la renta o la deuda debido por la renta, y crear un proceso en donde sea más fácil para los arrendadores tener acceso a los tribunales para cobrar las deudas. Entonces, hay definiciones. La ley en sí está dividida en dos secciones, que es define el periodo que cubre. Entonces, el periodo de tiempo cubierto, que es el periodo de tiempo entre el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, es el tiempo que cubre esta ley. Pero divide la deuda de renta en dos categorías. Entonces, la primera categoría es el tiempo protegido, que es el periodo de tiempo entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto. Y la segunda categoría es el periodo de tiempo de transición, que es el periodo de tiempo entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021. Y esos tres términos serán usados a lo largo de la presentación, especialmente el tiempo protegido y el tiempo de transición. Y dependiendo de qué categoría esté hablando, si es protegido o transición, hay diferentes requisitos para los dos. Entonces, por eso se está dividiendo, porque es importante conocer las dos diferentes categorías. Ok, entonces vamos a hablar de los avisos de derechos. Él o antes del 28 de febrero de 2021, los arrendadores debían de darles a los inquilinos que debían renta por el periodo de tiempo cubierto, que sería del 1 de febrero de 2021, un aviso escrito en letra tamaño 12 que explica los derechos del inquilino bajo la ley, o CTRA. El aviso debe decir textualmente lo que está estableciendo en la ley estatal. El aviso es separado y diferente al aviso de terminación de renta o de alquiler. Un arrendador debe entregar este aviso antes de entregar cualquier aviso de terminación por la falta de pago de renta. Un arrendador puede entregar este aviso al mismo tiempo que cualquier aviso de terminación por falta de pago de renta antes del 28 de febrero de 2021, que ya pasó. Si tiene preguntas específicas sobre este aviso o sobre cómo avanzar con una detención ilegal o lo que se llama un proceso de desalojo, debe consultar con un abogado. Pero eso es esencialmente, este requisito se le debería de dar a los inquilinos para lo que los inquilinos tendrían una notificación o un aviso de los derechos que tienen bajo la ley antes que hayan recibido una notificación por terminación de alquiler o por notificación por terminación de incumplimiento de pago de la renta. Entonces, esa es la idea de esta sección. Entonces, ahora vamos a empezar a discutir el aviso de terminación de renta por la falta de pago de renta. Entonces, lo siguiente aplica solo para los avisos residenciales de terminación de la renta por la falta de pago de renta, que son entregados en cualquier momento entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021. Entonces, lo que debería de pasar es que debe ser un aviso de 15 días, excluyendo fines de semana y días festivos judiciales. Debe contener una copia no firmada de una declaración de dificultades financieras relacionadas con el COVID-19 o la pandemia, con un texto literal proporcionado por el Estado. Entonces, el Estado tiene las notificaciones o tiene las plantillas de los 15 días de la notificación que puede usar. Mónica puede poner el enlace a la página web en donde se encuentran estos formularios o estas formas. Entonces, al menos la notificación al menos debe de estar en el mismo idioma en que se negoció el contrato de arrendamiento, si fue en inglés, español o cualquier idioma. Y la página del Estado también tiene diferentes opciones de idiomas.
Debe especificar el monto adeudado y dividirlo por mes con base en el día en que se debía de pagar. Y debe de continuar un lenguaje literal de la ley. Aquí se puso el texto que se tiene que utilizar. Las formas también tienen el texto. Entonces, en esta sección vamos a responder preguntas que normalmente tenemos. Entonces, ¿qué pasa si el aviso de un arrendador no cumple con alguno de estos requisitos? Entonces, el aviso del arrendador es defectuoso. Si llega a la etapa de detención ilegal, el caso puede ser desestimado y dependiendo de su contrato de arrendamiento escrito, un arrendador puede deber honorarios legales. Entonces, si un dueño empieza el proceso de desalojo o de retención ilícita, como es el nombre oficial, y la notificación es defectuosa, hay consecuencias que puede tener el dueño. Los requisitos de aviso son retroactivos y aplican para la renta adeudada durante el periodo cubierto. Entonces, una pregunta que normalmente tenemos. La segunda pregunta es, ¿qué pasa si un arrendador entrega un aviso con base en la renta adeudada que se solapa entre el periodo de tiempo protegido y el de transición? Entonces, como explicamos, la ley divide la deuda de la renta entre tiempo protegido y tiempo de transición. Entonces, si el inquilino le debe a renta en esos dos periodos, usted debe de usar dos notificaciones separadas. Entonces, como dice la pregunta, el arrendador debe entregar dos avisos separados y diferentes que sean específicos a esas categorías, a las categorías del tiempo protegido y la categoría del tiempo de transición. Cada aviso debe cumplir con las reglas separadas que rigen el periodo protegido y el periodo de transición. El texto en cada aviso aplicable es literal y emitido por el Estado y no puede ser modificado. No usar dicho texto hace que el aviso no sea válido. Entonces, la ley tiene pasos muy específicos que tiene que seguir el dueño. Entonces, es importante que lo sepa. Yo sé que esto es complejo, pero por eso se está proporcionando la información para que tenga más conocimiento de cuáles son los pasos que tiene que seguir. Y la ley en sí divide las dos secciones. Pero, o sea, el lado positivo es que el Estado está proporcionando las plantillas para estas notificaciones. Entonces, puede ir a la página housingiskey.com y ahí están las plantillas. La otra sección es declaración de problemas financieros relacionados con el COVID. Entonces, en sí, lo que tiene que ocurrir si el inquilino no le ha pagado la renta, vamos a decir por el periodo de transición, el inquilino no ha pagado el mes de enero o el mes a febrero. Entonces, el dueño tiene que darle al inquilino una notificación de 15 días para pagar o desalojar, que es lo que requiere la ley. Cuando le da esa notificación, también tiene que adjuntar una notificación o una declaración de problemas financieros relacionados con el COVID. El inquilino tiene 15 días o hasta que se venza la notificación para entregarle al dueño la declaración de impactos económicos o de problemas financieros relacionados al COVID si no puede pagar la renta por ese motivo. Si el inquilino le regresa al dueño esa declaración y además paga un 25% de la renta de la que debe, tiene hasta el 30 de junio de 2021, el inquilino está protegido de un desalojo o del desalojo. Entonces, ese es el proceso. Entonces, esta página está hablando de la forma de declaración de problemas financieros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se beneficia un inquilino de las protecciones bajo la ley estatal? Entonces, si el inquilino solo debe durante el periodo de tiempo protegido, que sería antes de el 1 de septiembre de 2020,
Si el inquilino solo debe durante el periodo de tiempo protegido, el inquilino solo necesita entregarle la declaración firmada al arrendador antes de la expiración del aviso de terminación de la renta de 15 días para que las protecciones de las leyes estatales pueden ser atribuidas. Cuando se haya entregado, el arrendador nunca puede desalojar al inquilino por la deuda adeudada durante el periodo de tiempo protegido. Entonces, si el inquilino debe renta del 1 de marzo de 2020 al 30 de agosto de 2020, pero el inquilino le ha entregado una notificación de declaración de problemas financieros relacionados al COVID al dueño, el inquilino nunca puede ser desalojado por esa deuda. ¿Okay? No significa que el inquilino no siga debiendo la renta o la deuda o que el dueño no pueda demandar al inquilino por esa deuda, pero el inquilino no puede ser desalojado por esa deuda. Entonces es una distinción importante. La segunda sección es si el inquilino tiene una deuda durante el periodo de tiempo de transición, que sería el 1 de septiembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. El inquilino debe de primero entregarle la declaración firmada al arrendador antes de la expiración del aviso de terminación de renta de 15 días y tiene hasta el 30 de junio de 2021 para pagar el 25% del monto total de la renta adeudada durante el periodo de transición. Si el inquilino hace esas dos cosas, el inquilino nunca puede ser desalojado por la deuda de renta adeudada durante el periodo de transición. Igual a esta sección. El inquilino está protegido por un desalojo. No significa que el inquilino no deba la renta o no tenga la responsabilidad de pagar la renta o que el dueño no pueda tratar de conseguir esa renta por otros métodos, pero el inquilino no puede ser desalojado por esa renta. Entonces, es como la ley protege al inquilino, ¿no? Está diciendo, estamos pasando por una pandemia, el que el inquilino no pueda pagar la renta durante este tiempo, no se le, o si el inquilino sigue los requisitos de la ley durante este tiempo, va a ser protegido de un desalojo. Entonces, es importante saber eso. Como le dije, no significa que el inquilino no tenga la responsabilidad de pagar la renta, pero no va a perder el alquiler o no va a ser desalojado por esa razón. Mientras tanto, siga los requisitos de la ley. Ok, entonces vamos a seguir. ¿Cómo se puede entregar la declaración? Entonces, ¿cómo entrega la declaración un inquilino? Entonces, por el correo de los Estados Unidos, sugerimos que los inquilinos se aseguren que puedan rastrear y que vaya dirigida a la dirección establecida en el aviso. Entonces, es muy importante tener comprobantes de lo que hiciste, especialmente por las protecciones que estás recibiendo de desalojo. Si le estás mandando una declaración de impacto económico a COVID, asegúrate que tengas comprobante de lo que lo mandaste. Entonces, siempre recomendamos que lo hagas más de un método. Lo puedes mandar por correo electrónico, por correo, por texto. Entonces, tratar de comprobar o mandarlo de más de una manera. Entonces, lo puedes dar en persona, por correo electrónico, si el aviso establece un correo electrónico, por el mismo método en que el inquilino entrega la renta, de ser, si es posible, entonces si el dueño recoge la renta, se lo puedes entregar cuando el dueño vaya a recoger la renta. Entonces sugerimos que los inquilinos documenten el envío de la declaración por cualquier medio posible. Entonces es muy importante. Igualmente, de forma similar, sugerimos que los arrendadores documenten el envío de cualquier aviso y formulario de declaración aplicable. Entonces, es importante que tengan las dos partes, los dos grupos de documentación de lo que están haciendo. Entrega de la declaración. Seguimos con las preguntas. ¿Qué pasa si el inquilino no envía la declaración? Entonces, si el inquilino no envía la declaración, el arrendador puede proceder con la presentación de la demanda de desalojo por detención ilícita. Entonces, lo que hace la ley es que la ley está, todo incumplimiento de pago de renta en este momento se está presentando por esta ley, por SB 91. Entonces, el primer paso es que el dueño le tiene que dar una notificación de 15 días al inquilino para pagar.
y también se le presenta la declaración de impacto económico de COVID. Si el inquilino no le regresa esta declaración al dueño, entonces es como si las protecciones de la pandemia o el motivo por la que el inquilino no ha pagado la renta no está relacionado a la pandemia. Entonces el dueño puede seguir proceder como si fuera un incumplimiento de pago normal. Es la idea o la teoría. Entonces, sí, tienes que entender que si no entregas la declaración como inquilino, si no entregas la declaración de incumplimiento de pago de impacto económico relacionado al COVID, es como si le estás diciendo al dueño, yo no tengo impacto económico por COVID, no he pagado la renta por otras razones. Entonces la ley SB 91 no te va a proteger. Entonces es muy importante saber eso. Vamos a decir que no entregaste la declaración y estás recibiendo una demanda de desalojo, que hay algo que puede ser el inquilino. Entonces, al recibir la demanda de desalojo, o lo que se llama un unlawful detainer, o retención ilícita, el inquilino puede adjuntar la declaración como parte de su respuesta. Cuando el tribunal reciba la declaración, el tribunal debe establecer una audiencia notificada. En la audiencia, el tribunal debe determinar si la falta de presentación de documentación fue resultado de un error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable. Si el tribunal determina una de las bases anteriores, el tribunal debe hacer cualquiera de las siguientes cosas. Si la detención ilícita busca deuda solo durante el periodo de tiempo protegido, el tribunal debe desestimar el caso, entonces va a rechazar el caso. Si la demanda de desalojo presentada es antes del 1 de julio de 2021 y busca deuda durante el periodo de tiempo de transición, el tribunal debe desestimar el caso. Si la demanda es presentada después del 1 de julio de 2021 y busca deuda durante el periodo de tiempo de transición, el tribunal debe dar al inquilino 5 días para pagar el 25% de la renta total adeudada y de ser pagado debe desestimar el caso. Entonces, el inquilino va a tener la oportunidad de defenderse dado a la demanda de desalojo, pero es más difícil. Entonces, la mejor manera es, si estás teniendo impactos económicos relacionados a COVID y recibes cualquier notificación del dueño, asegúrate que le entregues una declaración de impacto económico y documentes que le has entregado una declaración de impacto económico, porque así te estás ahorrando de problemas en el futuro. Ok, entonces ahora vamos a discutir acciones para cobrar la deuda de renta relacionada con el COVID. Como expliqué, si sigues la ley SB 91 o la ley de la pandemia de protección al inquilino, está protegido del desalojo, pero la deuda sigue, entonces el dueño tiene otras maneras de cómo cobrar la renta. El primero es el Tribunal de Reclamos Menores. Entonces las acciones de reclamos menores no deben ser presentadas antes del 1 de agosto, pero si nada cambia en la ley, después del 1 de agosto el dueño puede empezar demanda en el Tribunal de Reclamos Menores. También otra manera es depósitos en garantía. Entonces prohíbe que un arrendador aplique un depósito de garantía para satisfacer la deuda de renta relacionada con el COVID. Si entonces es durante la duración de la renta durante el periodo cubierto, el arrendador no puede aplicar un depósito en garantía para satisfacer la deuda de renta a menos que el inquilino acepte por escrito o sin prohibición después de que termine la renta, siempre que cumpla con el Código Civil 1950.5. Entonces, vamos a decir que tú tienes deuda de renta y estás diciendo de irte de la unidad. En ese momento el dueño sí puede usar el depósito de garantía para
para la renta que no fue pagada. Ok, vamos a seguir, estar horarios legales, pero eso no. Ok, otras cosas que hace la ley que queremos discutir es tasas por retraso y reducciones de servicio. Entonces, de acuerdo con el Código Civil 1942.9, si el inquilino tiene deuda de renta relacionada con la pandemia y ha presentado una declaración de problemas financieros relacionados con la pandemia, el arrendador no puede cobrar tasas por demora o retrasos, recargos, aumentar las tasas o cobrar tasas por servicios prestados previamente sin cargo. En virtud con el mismo Código Civil, un arrendador que reduce temporalmente o que hace que no se pueda disponer de un servicio o comodidad como resultado del incumplimiento de las órdenes o lineamientos locales, estatales o federales de salud pública no habrá violado el contrato de arrendamiento o reducido servicios. Entonces, para explicar este ejemplo, vamos a decir que en tu contrato tienes acceso a una alberca o al gimnasio, pero dado a las leyes locales o estatales, ya no se autoriza a usar la alberca o el gimnasio. Entonces, la alberca y el gimnasio están cerradas. Tú no le puedes pedir al dueño que te regrese la renta o demandarlo por reducción en servicios por algo que está requiriendo el Estado, que sería no usar gimnasio, no utilizar alberca o cualquier otro servicios que fueron cancelados por la pandemia. Entonces, lo que está diciendo esta ley. Ok. Entonces, una de las cosas que también ha ocurrido con la extensión de la ley y los cambios de SB 91 es la asistencia estatal de renta. Entonces, la ley ofrece incentivos para que los arrendadores e inquilinos participen mutuamente y obtengan asistencia. Les ofrece a los arrendadores que participen el 80% de los alquileres atrasados de un inquilino. Entonces, la ley cubre hasta un 80% de la deuda de la renta. Siempre que el arrendador perdone el 20% que quede. Si el arrendador acepta cancelar cualquier otro reclamo por deuda de renta, incluyendo reclamos de detención ilegal. Entonces, no puedes colectar, esencialmente la idea es que no puedes colectar la ayuda del Estado por la renta y después tratar de desalojar el inquilino. Si estás aceptando la ayuda de la renta del Estado, también al mismo tiempo estás aceptando negar o cancelar cualquier otro reclamo por deuda de renta. También si el dueño si el dueño rehúsa la ayuda del Estado, la ley estatal o esta ayuda de la renta les ofrece a los inquilinos un pago del 25% para los senadores que se rehúsen a participar para así garantizar un pago mensual de renta en protección contra el desalojo. Entonces, si el dueño no quiere participar, el inquilino de todas maneras puede aplicar y les da el 25% para que sean protegidos del desalojo, que son los requisitos que tiene la ley. Y la asistencia proporcionada debe incluir un recibo para el inquilino y el arrendador. Entonces, es una de las cosas que están ocurriendo con la asistencia de renta. En este momento, Mónica puede poner el enlace, es Housing is Key, o también tienen un número que pueden hablar y ver el inquilino o el arrendador puede hablar para ver si es elegible. Y igual el inquilino o el arrendador pueden aplicar para esta asistencia. Entonces, hay más información en nuestra página, richmondrent.org, y también Mónica puede poner el enlace para que obtengan más información. Ok, otros cambios que ocurrió en la ley, y está en el Código Civil 1942.5, es el cambio contra represalias. Entonces, la ley enmendó parte de un estatuto existente contra represalias.
La ley agregó una nueva sección específicamente en referencia a la deuda de renta relacionada con el COVID-19. La nueva sección dice que también es ilegal que un arrendador entable una acción por retención ilícita, que es una demanda de desalojo, con base en una causa de acción que no sea la falta de pago de deuda de renta relacionada con el COVID-19, según lo definido por la sección, para tomar represalias en contra del arrendatario debido a que el arrendatario tiene deudas de renta relacionadas con el COVID. Entonces, lo que quiere decir esta ley es que está protegiendo, si un inquilino tiene deudas de rentas, pero el dueño quiere desalojar por otra razón, por la deuda de renta. Esta ley está actuando o está diciendo no puedes hacer eso, ¿no? No puedes tratar de desalojar a un inquilino por incumplimiento de contrato o por molestias. Si la razón principal por la que quieres desalojar al inquilino es por el incumplimiento de renta, es por el incumplimiento de pago de renta que lo está protegiendo la ley. Entonces esta ley está tratando de desanimar a cualquier arrendador que quiere desalojar a un inquilino o tomar represalias contra un inquilino por incumplimiento de renta. Entonces, cualquier arrendador o agente del arrendador que viole esta sección será responsable frente al arrendatario en una acción civil por daños reales, daños punitivos y honorarios legales razonables. Esta sección en cuanto a la deuda de renta relacionada con el COVID-19 termina el 1 de julio de 2021, entonces es temporal, pero existe. Ok, entonces esta sección completa la ley de SB 91 y ahora brevemente vamos a discutir la ley del condado. Entonces, la ordenanza de urgencia 2021, que ahora es la parte 4, es el del condado de Contra Costa. Entonces, esta ley fue extendida el 2 de febrero. La ciudad de Richmond no renovó la moratoria de desalojos de Richmond y por lo tanto la orden de Richmond se venció el 30 de septiembre de 2020, pero como les dije al principio de esta presentación, la ciudad de Richmond no extendió esta ley, pero tienen otra ley diferente que ahora es más estricta, entonces está prohibiendo desalojos más estrictamente. Entonces, a la oficina del abogado de la ciudad ha indicado que la orden del condado aplicará a la ciudad de Richmond. La ordenanza del condado hace lo siguiente para las rentas residenciales. Entonces, prohíbe los desalojos sin culpa, excepto por los desalojos cuando el propietario se muda por motivos de salud. Muchas de estas secciones, muchas de estas secciones de la ley siguen en pie, pero porque la nueva ley de Richmond acaba de pasar, es mucho más exigente. La ley de la ciudad de Richmond por desalojos es mucho más exigente. La ordenanza prohíbe ciertos desalojos comerciales hasta el 31 de marzo de 2021. De acuerdo con la oficina del abogado de la ciudad de Richmond, la ordenanza del condado también prohíbe los aumentos de renta en los bienes residenciales hasta el 30 de junio de 2021. Entonces, esto sí es algo importante de saber, es que el condado de Contra Costa sigue prohibiendo incrementos de renta, especialmente por unidades que están bajo control de renta. Hay otras secciones en la ley, pero por eso es importante que se lea la ley específica. Y estos incrementos de renta prohíben el incremento de renta hasta el 30 de junio de 2021. Incluye unidades con renta controlada en la ciudad de Richmond. Hay excepciones que son unidades que están en Costa-Hawkins, que es una ley estatal, unidades exentas de la ley estatal de control de renta y aumentos de renta en donde uno o más aumentos programados de renta ocurren de acuerdo con un acuerdo de renta escrito que fue celebrado antes del 16 de marzo de 2020. Una nota importante es que la orden es del condado de Contra Costa,
no del programa de renta. Entonces, el programa de renta puede ayudar a responder preguntas generales sobre la ordenanza del condado. Si tiene preguntas más específicas, se recomienda que contacte al condado. Ok, se terminó la presentación. Gracias por estar o participar en la presentación. Sé que es muy larga y es mucha información, pero ojalá les haya ayudado a entender más sobre las leyes que están ocurriendo, sobre la pandemia, y que tengan más información y estén mejores educados sobre los derechos que tienen como inquilino y propietario y las responsabilidades que tienen como inquilino y propietario. Si tienen cualquier pregunta, pueden contactar al programa de renta por teléfono o por correo electrónico, o también pueden visitarnos en nuestra página web. Tenemos mucha información disponible. En este momento vamos a seguir con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si tiene una pregunta, por favor escríbela en la sección de preguntas y respuestas en Zoom. Ahora Mónica va a empezar a leer las preguntas que hay. Sí, tenemos una pregunta. Dice, ¿qué pasará cuando acabe la pandemia y el dueño podría subir el precio de la renta del año pasado y con el año actual? Sí, entonces si la unidad está bajo control de renta, como expliqué anteriormente, el dueño nunca pierde el ajuste general anual. Eso no se pierde. Simplemente se va a tener, se va a poder cobrar, o sea, va a haber un máximo, ¿no? Entonces, si solamente tiene el ajuste anual del año pasado, que es del 2.9%, va a poder incrementar los dos al mismo tiempo. O sea, va a poder incrementar el 2020 y el 2021. Si la ley se vence y los incrementos anuales están autorizados el 1 de septiembre, otra vez. ¿No hay otras preguntas? Podemos esperar unos minutos a ver si hay otras preguntas. Si hay otra pregunta. Dice, ¿cuándo se cumple la moratoria estatal? La ley, entonces, el inquilino tiene hasta el 30 de junio para pagar el 25% de la renta, pero la verdad es posible que la ley se extienda. Entonces, al principio esa ley sí iba a vencer, esta sección de la ley sí iba a vencer el 30 de enero, pero se extendió hasta el 30 de junio. Entonces, estas leyes están procediendo con la pandemia. Entonces, se están desarrollando como se desarrolla la pandemia. Entonces, si la pandemia sigue el 30 de junio, me imagino es posible que la ley se vuelva a extender, pero obviamente es imposible saber hasta que llegue esa fecha. Entonces, es lo que estamos viendo, que las leyes se están extendiendo debido a cómo se desarrolle la pandemia. Entonces, igual la ley estatal, la ley del condado y las leyes locales están cambiando como vaya cambiando la pandemia. Hay otra pregunta. ¿Ustedes proveen ayuda de abogados o organizaciones pueden ayudar a los inquilinos? Sí, entonces el programa de renta contrata con Bay Area Legal Aid, que está en la ciudad de Richmond, que ellos dan asistencia general a la comunidad. Y también está el Eviction Defense Center. Ellos dan asistencia legal específicamente al desalojo. Entonces, esas son las dos organizaciones que el programa de renta contrata. También hay otras organizaciones, está Contra Costa County Bar Association, que ellos dan referencias a abogados privados. También está Contra Costa County Senior Legal Services. Si es que alguien en la unidad tiene más de 60 años, puede contactarlos. Mónica puede poner el número de Bay Area Legal Aid y el Eviction Defense Center. Dependiendo de qué tipo de asistencia. Bay Area Legal Aid da asistencia general.
o más general, y el Eviction Defense Center se enfoca en el desalojo. Si quiere que se refiera, si quiere que su caso se refiera a una agencia específica, puede contactar al programa de renta y hablar con un consejero. Si el consejero piensa que es apropiado que su caso se refiera, lo va a referir. Si no, puede contactar usted a Burial Legal Aid o al Eviction Defense Center. Monica, do you have access to the... Yes. Oh, ok. Monica está poniendo el número de Burial Legal Aid. Sí, ahorita voy a poner el otro número de teléfono de Eviction Defense Center. Entonces puede contactarlos dependiendo de qué tipo de asistencia legal esté buscando. La otra cosa que también puede hacer es muchos abogados dan, ¿cómo se llama? Como una asesoría legal gratis, entonces abogados privados. Entonces también puede investigar por Google, por internet, abogado enrichment inquilino, y también les puede dar una asesoría legal. Eso también es una opción.